Y pues buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva edición del evento o del ciclo, yo diría que es una especie de ciclo, ¿no? Argumentando los derechos humanos. En esta mesa de análisis, yo diría es una mesa verdaderamente relevante y también pues de lujo por los ponentes que nos acompañan el día de hoy. El título de la mesa es Pobreza y Movilidad Social en México, y tenemos el honor que nos acompañen en esta oportunidad el licenciado Francisco Javier García Bejos, que es subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol; el doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval; y el maestro Roberto Vélez Grajales, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Voy a proceder ahora, si ustedes me permiten, a leer la síntesis curricular de nuestros invitados para proceder al inicio formalmente a las presentaciones. En primer término voy a presentar al doctor Gonzalo Hernández Licona. El doctor Gonzalo Hernández Licona es secretario ejecutivo del Coneval. La función que desempeña ahí es coordinar las actividades del Consejo, así como ejecutar las acciones y decisiones que se toman en el seno del órgano de gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Coneval. El objeto del Coneval, como ustedes saben, es evaluar la política y los programas de desarrollo social, así como llevar a cabo la medición de la pobreza en nuestro país. El doctor Gonzalo Hernández Licona es doctor en Economía por la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y es maestro en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra, y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue director general de Evaluación y Monitoreo de Sedesol, fue catedrático del Departamento de Economía del ITAM y fungió como director de Economía en la misma institución. Fue representante académico ante la Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México. Es miembro del Comité Asesor de Evaluación Global Alliance for Vaccine Immunization. Asimismo, desde el año 2007 es miembro del Consejo Directivo del International Initiative for Impact Evaluation. En febrero del año en curso fue designado miembro del Grupo Independiente de Científicos y Expertos que elaborarán el Informe Global de Desarrollo Sostenible. En el año 2015 obtuvo el Premio de Liderazgo y Rendición de Cuentas otorgado por la Alianza Global para la Auditoría Social. En el 2013 fue galardonado con el Premio Mérito Profesional Sector Público como egresado del ITAM. Desde 1997 ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ahora presentaré también al maestro Roberto Vélez Grajales. Él es economista por la Universidad de las Américas Puebla, con una maestría en la misma disciplina por el Colegio de México y con estudios de doctorado en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Actualmente es director del Programa de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Desde esa posición fungió como coordinador general de la encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 y es autor principal del Informe de Movilidad Social en México Imagina tu Futuro, publicado en 2013, y actualmente coordina la versión 2017 de la EMOVI, así como la encuesta de movilidad social de los jóvenes en la zona metropolitana de la Ciudad de México 2017. Ha coordinado, asesorado y autorado estudios sobre movilidad social, desarrollo humano y antropometría histórica. Presento ahora también los datos curriculares del licenciado Francisco Javier García Bejos, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social. La trayectoria laboral de García Bejos inició hace casi 20 años, durante los cuales se ha desempeñado en distintos encargos dentro del sector público y privado,
Inició como subdirector de Vinculación Institucional y Fomento al Empleo en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, así como asesor del presidente de dicha comisión. Se desempeñó también como enlace institucional en la Secretaría de Energía en el Gobierno Federal. Posteriormente, se desempeñó en el sector privado como director corporativo del Grupo Compañía Inversora Corporativa, SADCB, cuyas empresas son líderes en los sectores de aviación, naval, de servicios públicos y de construcción, del 2003 al 2011. Y como director general del Aeropuerto Internacional de Toluca, 2012-2013, en 2013 se reincorporó al sector público como secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México. Actualmente, García Bejos es subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República. En este cargo es responsable de la planeación, diseño y evaluación de las estrategias, programas y acciones referentes a la política de desarrollo social. Javier García Bejos fue nombrado por la revista Líderes Mexicanos como uno de los 100 líderes del sector energético en México durante 4 años consecutivos y fue miembro del Consejo Consultivo del Institute for Transport and Development Policy. Como pueden ver, pues tenemos una mesa de lujo y sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al doctor Gonzalo Hernández Licona. Por favor, doctor. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación a este evento por partida doble, por estar aquí en una institución tan importante para el país, para México, en primer lugar. Y en segundo lugar, con mucho gusto de estar compartiendo la mesa con personas tan queridas y tan conocedoras. Entonces sí me da muchísimo gusto realmente compartir. Roberto, maestro Javier, Jorge Ulises, muchísimas gracias por partida doble. Yo voy a hablar de temas de pobreza y desarrollo social en la coyuntura y después en el largo plazo para tener una perspectiva general y vean cómo hay cosas que en los dos tiempos se complementan, pero que también hay que ver el largo plazo para tratar de mejorar lo que sucede en el corto y en el futuro. Entonces, aquí le cambio, ¿verdad? No sé si esto se pueda ver, pero básicamente lo que tenemos aquí es la coyuntura, déjame llamarlo así, de la pobreza y sus componentes entre 2010 y 2014, incluyendo en 2015 elementos de carencias sociales. Si tú recuerdas la medición de la pobreza que aprobó el Congreso y que hacemos hoy desde Coneval, tiene varios componentes, varias dimensiones. Es una medición realmente pionera en el mundo. Hoy muchos países quieren emular esta forma de medir pobreza porque lo que contiene adentro son las explicaciones más claras de la pobreza y por lo tanto cómo esta se puede combatir de varios frentes, porque sería como bastante iluso pensar que la pobreza se combate de una sola forma, con una sola variable o con una sola secretaría. Entonces, esta medición que ha implicado recientemente fluctuaciones de la pobreza ha subido, ha bajado, ha subido otra vez, se ha mantenido alrededor del 46% desde el 2010, pero que la pobreza extrema ha tenido más claramente una reducción en estos últimos 4 años, de 2010 a 2014. Estos dos elementos tienen que ver con dos cosas. Uno, que el ingreso que está aquí adentro sigue en México fluctuando para arriba y para abajo y no termina de levantar del todo. Entonces, si hay un tema que nos preocupa en este periodo, es el ingreso, que salga adelante más, pero que las carencias sociales, como lo pueden ver, si lo pueden ver ahí, la franja del medio, a diferencia del ingreso, ha tenido un mucho mejor desempeño. Es decir, la cobertura de servicios básicos realmente ha sido el factor en el cual las políticas sociales, de manera amplia, y cuando hablo de políticas sociales hablo de lo que se ha hecho en materia de coberturas básicas de educación, de vivienda, de salud, incluso de alimentación,
han tenido un mejor desempeño que el tema de ingreso. Entonces, esto explica en buena parte por qué la pobreza extrema, a donde se han dirigido con más claridad los programas sociales, ha tenido un mejor desempeño que la pobreza amplia en su conjunto. Pero otra cosa importante que a lo mejor seguramente nuestro amigo Javier se va a referir más a detalle, por lo tanto voy a ser más breve, es que esta medición de pobreza, que insisto, mandata el Congreso y que el Coneval es simplemente el mensajero que la publica y la estima y la hace pública, se ha convertido desde hace unos 4 años en un eje de coordinación de política social mucho más clara que otros ejercicios anteriores. Uno de los temas más complicados para cualquier gobierno es la coordinación entre dependencias y secretarías, porque coordinarse entre pares es bien complicado. Entonces, parecería que tener un indicador muy claro, muy preciso, pero que indica y tiene varias dimensiones adentro, es mucho más sencillo una coordinación a partir de un indicador así, en donde es claro que el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a la parte del ingreso, le corresponde a varias secretarías y no solamente a la Sedesol, que es tradicionalmente donde se había visto que el único responsable de la pobreza tenía que ser la Sedesol, ya sea la federal o las Sedesoles estatales y locales. Hoy es más claro que no se puede bajar la pobreza en el ámbito de la educación si la SEP no se pone las pilas en tener a más niños en las escuelas o a más adultos con su primaria o secundaria terminada. Y no se puede bajar la pobreza en el ámbito de la salud si la Secretaría de Salud no se pone las pilas en aumentar el acceso o al menos la afiliación de la población a servicios de salud. Por lo tanto, este elemento ha permitido una mayor coordinación en el corto plazo, en este periodo reciente, que se ve no solamente entre secretarías y que seguramente va a ahondar más Javier, sino también incluso con gobiernos locales, porque hay un elemento adicional, y es, hoy como ya medimos pobreza también en los estados, hay una especie de competencia no escrita entre gobernadores, que nadie quiere salir mal en las estadísticas, y por lo tanto los gobernadores buscan mejorar su política pública a partir de un indicador que es muy claro, muy conciso y muy independiente y transparente. Entonces, esto ha sucedido en el corto plazo. Hemos tenido avances de coordinación, avances en carencias sociales. Hoy, ciertamente, una persona en el ámbito rural tiene más servicios que antes, lo cual la recomendación a futuro es, en el siguiente cambio de gobierno, ojalá que se mantenga la mejor coordinación entre secretarías y entre niveles o órdenes de gobierno, y que sobre todo la focalización persista entre la población con mayor pobreza. Esta es la coyuntura, y si te vas a la siguiente, yo me voy a la siguiente, ¿verdad? En la parte de ingreso, yo decía que ha sido como el talón de Aquiles de la política pública en México, del desempeño público en México, es el desempeño económico. Ese es el ingreso laboral promedio de las familias, que como tú puedes ver, tuvo un bajón súper fuerte del 2007 al 2014 inclusive, producto al menos de dos cosas: una crisis financiera espantosa en el 2009 y una variación de los precios de los alimentos, una fluctuación importante de los precios de los alimentos y un pobre desempeño del mercado laboral. Afortunadamente, en esta coyuntura del 2014 al 2016, incluyendo el primer trimestre de 2017, hemos visto una recuperación de ese ingreso laboral que, sin llegar al nivel de 2008, parecería que cuando las cosas van mejor en inflación, la inflación en 2015, 16, sobre todo 16, fue menor a 3%, y cuando el mercado laboral tiene un mejor desempeño, podemos ver ese tipo de cosas. Entonces, ojalá que este sea el tono del ingreso laboral en los años siguientes, con un foco amarillo evidentemente ahorita, que hoy la inflación a mediados de año de 2017 es el doble de lo que tuvimos en 2016, y por lo tanto un foco amarillo es en esta medición trimestral que no se nos entorpezca y no nos comamos vía la inflación lo ganado en los últimos 2 años en materia de ingreso. Qué bueno entonces que podamos tener en esta
reciente coyuntura, mejor ingreso y mayor coberturas básicas. Pero déjame hacer una reflexión de largo plazo. Primero, en México el crecimiento económico ha sido muy, muy bajo en largo plazo. 2% per cápita anual desde el 50 hasta ahora, con años mejores que otros. Pero, por ejemplo, del 92 al 2016, el crecimiento económico ha sido de 1.1%. Entonces, si bien qué bueno que ahorita tengamos una coyuntura favorable en el ingreso, producto de una reducción en la pobreza de los últimos 2 años, el gran reto del país, si queremos que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos tener un mejor nivel de vida en los siguientes 20, 30, 40 años, es que México que está en la parte más baja de esta curva, pues poder estar como otros países creciendo, no al 2%, no al 1%, pero al menos al 5 o 4%. Ya no digamos como los chinos al 12 o al 10. Al menos 2 puntos más adicionales nos traerían a México un mucho mejor desempeño a todos nosotros en el largo plazo. Por lo tanto, cuando uno habla de por qué en México la pobreza no se reduce al ritmo de China y de la India y de Brasil en su momento, no ahorita, en su momento, la gran respuesta es casi de libro de texto. Si México no crece adecuadamente, es muy difícil que tengamos una mejoría, y por mejor que sea la política social en materia de pisos firmes y electricidad y niños en las escuelas y becas de Prospera, esto va a ser insuficiente en materia de pobreza si la parte económica no genera. Y por cierto, un paréntesis interesante, desde que nació el Coneval en el 2006, hemos tenido la mala fortuna que crecimos en Coneval cuando el ingreso se ha estancado. Si el Coneval hubiera nacido en este periodo del 96 al 2006, ¿no? Ya lo hubiéramos hecho, profe. Todo el mundo sería amigo del Coneval, porque el Coneval diría cada rato que la pobreza va bajando y todos serían cuates de nosotros. Hoy tenemos pocos amigos a veces porque crecimos y nacimos en un periodo en donde el ingreso prácticamente no se ha movido. Sí, claro. Entonces, la coyuntura interesante es que hemos tenido, siempre con mucho respeto, y lo digo con toda claridad, mucho respeto en el diálogo con los gobiernos federales y estatales, pero sí la coyuntura no nos ha ayudado a poder tener un mejor desempeño, al menos en este gran periodo, ¿no? Entonces, y esto es la evolución de la pobreza solamente con ingresos en un periodo largo de tiempo, que se parece mucho con un espejo a la gráfica del PIB per cápita que acabo de poner. Y lo último que quiero comentar para dejar después la discusión es que qué bueno que hoy hay una estrategia nacional de inclusión, así se llama la estrategia del gobierno federal, que, como yo decía antes, ha coordinado mejor las tareas para reducir la pobreza tal y como se miden. Mejor y más pisos firmes, más electricidad, más drenaje, mejor calidad de las viviendas en su conjunto, más niños en las escuelas. Qué bueno que hoy suceda, porque hoy ciertamente una niña indígena puede estar con mejores servicios básicos que hace unos años. Sin embargo, si quisiéramos realmente un país de igualdad de oportunidades de a de veras, es como claro que la política social tendría que ser más amplia que simplemente la consecución de la pobreza, que implica pisos muy mínimos. Entonces yo lo digo con este ejemplo, que ya lo digo en todos lados, entonces ya lo oyeron, pues ya es: si mañana compiten en el mercado político, económico, social, una niña que hoy tiene 18 años, una joven de 18 años como mi hija, pero que esa niña vive en Chiapas, vive en Chihuahua, fue a una secundaria no siempre de gran calidad, hoy podrá tener un piso firme y hoy podrá tener una beca de Prospera, pero cuando se pone a competir con una niña como mi hija, que ha tenido más privilegios que esa niña indígena, ya sabemos mañana en ese mercado quién va a ganar, porque no tienen esas dos niñas igualdad de oportunidades. Hay muchas cosas más que hacer para que México sea un país
de igualdad de oportunidades a partir del acceso efectivo a los derechos. Entonces, en materia, bueno, algunos ejemplos. Ha crecido afortunadamente la participación femenina en el Senado y en la Cámara de Diputados. Hoy, casi el 42% de los asientos en la Cámara de Diputados son de mujeres. Gran logro después de 12% en los últimos 10 años. Gran logro. Cuando uno ve las cámaras en los congresos locales, hay una gran diferencia. La verde son la participación femenina, que en estados como, creo que Querétaro, Coahuila, Nuevo León, es de menos del 15%. Es decir, la participación de género en muchas actividades económicas, políticas, sociales, no está del todo garantizada la igualdad de participación por género. La calidad de las escuelas sigue estando, eso quiere decir que me falta un minuto, no lo puedo pagar. La calidad de la educación no ha crecido a la par que ha crecido la matrícula. La calidad de la salud no ha crecido a la par que ha crecido la cobertura de salud. Entonces, eso quiere decir que la educación a la cual tenemos acceso muchos de los que estamos aquí ha sido de una calidad muy superior a otras personas en México. Igual en salud. Por lo tanto, si queremos un país, y cuando hablamos de indígenas y no indígenas, las variaciones han estado patentes hace muchos años. Entonces, lo único que quiero decir es, qué bueno que hemos encontrado una forma clara de medir pobreza que ha ayudado a la coordinación gubernamental en materia de este fenómeno tan importante para México, pero es un fenómeno de mínimos. No queremos dejarnos con mínimos, no queremos que la población que menos genere se quede con mínimos. Queremos que el día de mañana las hijas y los hijos de todos nosotros aquí en México, en Chiapas, en Chihuahua, en la Tarahumara, podamos convertir en igualdad de circunstancias, y eso implica una mucha más aguerrida política pública en materia de igualar las capacidades a través del acceso efectivo a los derechos. Me parece que esa forma, poder generar un país en los siguientes 30 años que tenga como guía la igualdad de oportunidades a partir del acceso efectivo a los derechos, nos puede dar muchos mejores resultados que los presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Cedemos el micrófono, por favor, al maestro Roberto Vélez. La ventaja de ir precedido por Gonzalo es que me ahorra varios puntos a tratar, y como que últimamente nos encontramos muy seguido y creo que traemos una agenda no contraria, ¿no? Antes que nada, agradecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la invitación. Es la primera vez que estoy por acá, aunque muchas veces pasé por allá afuera cuando era estudiante y yo vivía muy cerca de aquí. Pero muy agradecido por la invitación, muy agradecido también por la compañía aquí, subsecretario García Bejos, un gusto. Gonzalo, doctor Carmona, muchas gracias. Yo lo que voy a hacer es más bien, sí voy a hablar un poquito de pobreza, pero más bien en términos de los resultados de pobreza a la vista de los problemas de movilidad social que tenemos en México. Nosotros desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias ya tenemos prácticamente casi de 11 años trabajando el tema de movilidad social intergeneracional, y contamos con 2 encuestas nacionales. Ahora estamos por levantar la 3ª encuesta nacional. INEGI se enteró que teníamos esta encuesta nacional. Acaban de sacar un módulo que levantaron el año pasado. Mañana va a haber un seminario en el Colegio de México sobre el módulo de movilidad social intergeneracional. Me parece que es un avance importante la decisión de INEGI de levantar una encuesta con esas características, que a fin de cuentas lo que está haciendo es observar un problema no en un corte, sino más bien es en un corte con una recordación, es decir, cómo estoy hoy y de dónde vengo, ¿no? Es decir, dónde nací y dónde acabé, que es un poco la historia que les cuenta Gonzalo cuando habla de
su hija y cómo le va a ir a su hija, dado quién es Gonzalo, ¿no? Entonces eso es lo que te cuenta un poco una encuesta con estas características. Entonces cuando estamos hablando de movilidad social, estamos pensando en términos del grado de asociación entre las condiciones de origen y de destino de las personas. Y podemos medir la movilidad social de distintas maneras. Nosotros nos concentramos en básicamente de dos tipos, una que tiene que ver con movilidad social relativa, que de lo que se trata a fin de cuentas es de un juego de las sillas, ¿no? Es decir, en qué posición nací, en qué posición relativa nací, y dada esa posición relativa a donde nací, dónde terminé. Entonces, si la probabilidad de que si nací en la primera fila o en el estrato más aventajado, ¿qué probabilidad hay que yo me caiga de esa primera fila y termine en la 10ª fila, ¿no? Es un poco la historia y viceversa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de movilidad relativa, estamos hablando de un juego de las sillas intergeneracional, ¿no? Ahora, cuando hablamos de movilidad absoluta, eso se acerca un poco más a la idea de que tenemos los economistas sobre crecimiento económico, ¿no? Entonces, en términos de niveles, ¿cómo nos está yendo con relación a la generación anterior en conjunto? ¿Estamos mejor? Hoy la esperanza de vida es mayor que la esperanza de vida al nacer cuando nuestros padres nacieron. La muerte materna, cómo es hoy versus cuando nosotros estábamos naciendo, etcétera, ¿no? Entonces, en conjunto, cómo está, digamos, el efecto ola completo de la sociedad, cómo está avanzando. Y si hacemos un análisis de largo plazo, aunque ya Gonzalo nos estaba mostrando esta velocidad de crecimiento como con el freno metido en el caso mexicano, de todos modos vemos que hay una tendencia positiva, y eso se refleja también en indicadores sociales como del tipo que he mencionado, ¿no? Esperanza de vida, escolaridad, etcétera, ¿no? Pero eso, ¿en qué se está traduciendo cuando pensamos en términos de movilidad social? Antes les voy a decir cómo estamos y luego les voy a decir por qué es importante. Cuando hablamos de movilidad social en términos relativos en el caso mexicano, aquí lo que les estoy presentando es el resultado de los dos extremos de la distribución cuando dividimos a la distribución en 5 grupos. Entonces lo que conocemos como el quintil más bajo y el quintil más alto. Lo que ven en creo que es morado. Lo que ven en morado es la gente que nació en el 5º piso más bajo. Y en horizontal lo que ven es el 5º piso más bajo es el que está hasta el lado izquierdo y el piso más alto es el que está hasta el lado derecho. Entonces, lo que encontramos es que de cada 100 personas que nacen en el 5º piso, en el sótano, 48 se quedan ahí, ¿no? Y llegan hasta arriba 4 de cada 100. ¿Sí? Entonces, eso yo les puedo preguntar, ¿eso les parece mucho, poco, regular, normal? No sé si sea normal, es común en el caso mexicano. Si eso lo comparamos con lo que estamos observando en países con niveles de desarrollo más avanzados que el nuestro, esos que Gonzalo presentaba en la tendencia de largo plazo de crecimiento económico que se han ido despegando de nosotros, pues resulta que no solamente en términos de promedio per cápita han avanzado más, sino que la composición ha sido más movible. Es decir, no necesariamente una proporción importante de la gente que nace abajo se queda abajo, y el otro extremo, que es la columna verde, no necesariamente una proporción importante de la gente que nace en la parte alta de la distribución se va a quedar ahí. Es decir, las sociedades altamente desarrolladas son más permeables que la sociedad mexicana. Entonces, y eso es lo que observamos también en el caso verde, ¿no? ¿Esto en qué se traduce en términos de pobreza? Entonces, si nosotros decimos, ok, la composición de la pobreza, ¿cómo es? ¿Es movible o no es movible? Pues con este gráfico, lo que nos sugiere el gráfico es que en el caso mexicano la composición de la pobreza es persistente. Es decir, es poco movible. ¿Por qué? Porque no solo 48 se quedan hasta abajo, sino que la mayor cantidad de los que logran salir solo llegan al segundo quintil, ¿no? Y si tomamos en cuenta las líneas de pobreza que establecemos o la medición multidimensional de pobreza que utilizamos hoy en día, pues resulta que de los que avanzan un poquito, no necesariamente avanzan lo suficiente para salir de la pobreza. Muy probablemente es un hecho que salen de la pobreza extrema,
pero no están saliendo de ciertos niveles de pobreza que nosotros legalmente reconocemos como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando en términos del rostro de la pobreza en México. Es un rostro de composición persistente y por eso coincido totalmente con este ejemplo que ponía Gonzalo con relación a las oportunidades diferenciadas entre personas con distintas condiciones de origen, ¿no? Eso es un poco lo que aquí lo que se observa, es decir, si hay una escalera, van para arriba, pero la línea de pobreza está ahí y varios de los que van subiendo no necesariamente la van a cruzar, ¿ok? Otra cosa que tendríamos que discutir, en todo caso, es de los que están arriba de la línea de la pobreza, qué tanto caen, o de los que sacamos de la pobreza, qué tanto logramos mantener, que eso ha sido una discusión que hace algunos años tuvieron en un informe del Banco Mundial, no me acuerdo si fue 2012, 2013, sobre clases medias y movilidad absoluta, muy interesante porque lo que observamos ahí es que en el caso mexicano teníamos una composición de clase media altamente vulnerable, es decir, tenemos una política social que en su momento logra sacarlos de la pobreza, pero ante choques adversos se nos vuelven a caer y todo esto que hemos invertido en años combatiendo esta pobreza se nos va de un plumazo, ¿no? Entonces eso es importante cuando estamos pensando en términos absolutos. Esto lo voy a dejar ahí porque no tengo tiempo suficiente para presentarles los gráficos con relación a mujeres, pero esto en resumen lo que nos cuenta es lo que pasa con las mujeres versus los hombres en términos de movilidad social en este país. Me gusta siempre, el informe de movilidad social de 2013 lo abrimos con esta cita de la novela de Laura Esquivel, de Como agua para chocolate, y digamos, para ser justos hay que reconocer que esta novela no se está desarrollando de manera contemporánea, sino que está desarrollando en un mundo anterior, y sin embargo hay características que, a pesar de que ha habido avance en varias dimensiones de desarrollo, persisten, ¿no? Y esas persistencias se observan de manera muy nítida en cuestiones de género, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a leer la cita y en negritas puse donde nos encontramos con el análisis de la composición de la movilidad, cuando hablamos en términos de género. Entonces dice, si se acuerdan, los que sí son más o menos de mi pelo o un poquito más grandes, los jóvenes, lean la novela. O, más fácil, hay una película, pero en la película no van a encontrar la cita. ¿De esa película? Bueno, entonces, la historia comienza, es una familia, y la historia comienza en que una persona va a ir a visitar a la familia. Esa persona es un hombre que va a ir a pedir la mano de Tita, que es el personaje principal de la novela. Y entonces están en la cocina y la madre de Tita sabe exactamente qué es lo que va a suceder, y la madre de Tita lo que hace es adelantársele y decirle, pues el tipo puede venir y puede decir lo que quiera, que tú no te vas a casar con él, ¿no? Y entonces esto lo tomo, es un extracto de la novela, y dice, sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, es decir, ahí ya está una primera circunstancia de origen sobre la que no tienes control, que es ser mujer, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino, es decir, su ventaja en términos de Roemer, su resultado de vida, ¿no? Su destino está marcado. Y desde ese momento supieron ella y la mesa que no podían modificar ni tantito, es decir, va a haber persistencia, la dirección de esas fuerzas desconocidas. Fuerzas desconocidas porque lo que te están arrojando es una condición de desigualdad de oportunidad, que las obligaban a la una a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra a asumir esta absurda determinación, ¿no? O sea, en el mundo del siglo XXI a nosotros nos parecería absurdo que por el hecho de haber nacido mujer y ser la más pequeña, entonces tu destino está marcado, ¿no? Y tu destino es cuidar a tus padres, porque estamos pensando en un contexto donde la seguridad social no es formal, sino que es informal, y entonces pues alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, de ese tamaño es el problema. En el caso de los resultados de movilidad social contemporáneos, que estamos hablando en términos intergeneracionales, lo que observamos en el caso de las mujeres es lo que los sociólogos normalmente llaman techo de cristal y suelo pegajoso, ¿no? Es decir,
en términos versus los hombres, las mujeres presentan mayores desventajas, tanto como para salir de la parte baja de la distribución, como para mantenerse en la parte alta de la distribución. ¿Ok? Entonces, el hecho de nacer mujer, aunque nazcas en la parte alta de la distribución, no te garantiza el mantenerte ahí, o no tienes la misma probabilidad que un hombre, que tu hermano, ¿no? Tu hermano tiene mayor probabilidad de quedarse arriba si naciste aventajado que si eres mujer. ¿Ok? Y esto, pues a lo que nos lleva es algo que comentó Gonzalo, que es, si estamos pensando en términos de política social, tenemos que pensar desde una perspectiva mucho más amplia. Tenemos que entender a la pobreza no necesariamente como una causa, sino como parte de un problema mucho más integral. Y lo que hemos planteado desde el centro es que tenemos que encontrar la manera de alcanzar un equilibrio bueno, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos hoy? México se encuentra en un equilibrio no necesariamente el más adecuado. Estamos en una situación donde el crecimiento económico ha ido por debajo de lo que observamos en otros lugares en el mundo, y a la vez tenemos unas tasas de desigualdad altas, muy importantes, ¿no? Y eso se está dando, como ya se los comenté, en un contexto de baja movilidad social, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo nos movemos a un equilibrio donde encontremos lo contrario, donde encontremos mayores tasas de crecimiento y menores tasas de desigualdad, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es, tenemos que incrementar la movilidad social, porque a fin de cuentas lo que tenemos detrás de la movilidad social es un reflejo del grado de desigualdad de oportunidad. ¿Cómo vamos a lograrlo? Reduciendo la desigualdad de oportunidad, garantizando no solo acceso efectivo, sino acceso efectivo y calidad homogénea en el tipo de servicios que impactan sobre el lado de la oferta, que a fin de cuentas van a tener una serie de efectos importantes. Y ahí me voy a regresar a una de las primeras láminas que presenté, que eran las razones por las cuales teníamos que promover la movilidad social. Y ahí nosotros nuevamente escribimos tres. Una es de justicia social, otra es de cohesión social y otra es de crecimiento económico. La de justicia social, digamos, esa tiene que ver con una cuestión más normativa, y entonces uno puede adoptarla o no adoptarla, pero a fin de cuentas, si uno no la quiere adoptar, tenemos las otras dos que a fin de cuentas me parece que nos obligan a tomar en serio la necesidad de reducir la desigualdad de oportunidad para incrementar la movilidad social. Cohesión social, en Ciudad de México tenemos el ejemplo perfecto y siempre pongo el mismo, y como dice Gonzalo, pues si ya oyeron mi ejemplo, pido una disculpa, pero digamos, tenemos Santa Fe, ¿no? Entonces tú tienes Santa Fe y tienes una barranca, ¿no? Tienes una sociedad completamente desconectada. Arriba tienes a unos y abajo tienes a otros, y los dos se están viendo. Y el de abajo sabe que no puede llegar arriba, y el de arriba ni se imagina ni se plantea la posibilidad de bajar aunque hubiera una escalera. ¿Ok? ¿Eso qué genera? Pues te genera resquebrajamiento de tejido social. Si por un lado tú no quieres parecerte al otro, por el otro lado tú no quieres, tú tienes claro en términos de aspiraciones que no puedes subir, hay una barrera completamente, y entonces eso tiene implicaciones importantes sobre construcción de aspiraciones y sobre cómo entiendes a tu conciudadano, ¿no? Entonces la solidaridad se resquebraja, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí cuando empezamos a pensar en ese famosa cohesión social que nos ha costado mucho trabajo atenazar en la medición de pobreza, pero que está ahí presente el problema de cohesión social. Y el otro tiene que ver con crecimiento económico, y para el tema de crecimiento económico a mí me gustaría pasar a este gráfico. Les va a gustar mucho, a Gonzalo le va a gustar mucho, porque hemos estado hablando mucho sobre esto, he estado siguiendo de lo que hablas, y esto tiene mucho que ver con eso. Hay un trabajo muy reciente de Racchetti, David Grossky y varios más, que son, digamos, la punta de lanza de los estudios de movilidad social en el mundo, y en particular en Estados Unidos, sobre movilidad social intergeneracional. Y lo que nos muestra el gráfico es básicamente una medida de movilidad absoluta, es decir, en términos de niveles. Y lo que nos muestra la línea de hasta arriba es el porcentaje de población que, estamos hablando de la población de los años, que nació en los años 40, el porcentaje de esa población que mejoró con relación al nivel de vida que alcanzaron sus padres. Entonces, para la corte de la década de los 40,
el 90% de la población que nació en esa cohorte mejoró con relación al nivel de vida de sus padres, ¿sí? La línea de hasta abajo es la cohorte de 1980, ¿no? Entonces, del 90 pasamos al 50%, es decir, los que nacieron en 1980, solo el 50% lograron mejorar la condición de vida, el nivel de vida con relación a sus padres. Y ellos lo que hacen es un contrafactual. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a reponer las tasas de crecimiento que estábamos observando originalmente vamos a imputarlas a las actuales que son más bajas. Y ellos lo que hacen es que al hacer el análisis recuperan alrededor del 20% que se había perdido en el tiempo. Es decir, ahora casi 70%, recuperando esa tasa de crecimiento, casi 70% de la población de 1980, que nació en 1980, mejora con relación al nivel de vida de sus padres, ¿sí? ¿Qué pasa? El otro ejercicio que hacen es decir, no, vamos a mantener la misma tasa de crecimiento, pero lo que vamos a hacer es recuperar, o sea, vamos a mantener la tasa de crecimiento actual, la baja, pero lo que vamos a hacer es que vamos a recuperar el nivel de desigualdad que teníamos originalmente, que era más bajo que el actual. Y lo que encuentran con ese resultado, y esto es muy obvio, pero es importante presentarlo, que el 80% regresa, o sea, se mantiene por arriba de sus padres, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Por un lado, que efectivamente el crecimiento económico es importante para objetivos tipo el de movilidad ascendente, pero que la desigualdad, que está compuesta por desigualdad de esfuerzo, pero también por desigualdad de oportunidad, es la que te acerca un poquito más, ¿no? Entonces, cuando estamos planteando una política y estamos estableciendo objetivos, es importante, sí, establecer un objetivo de crecimiento económico, identificar cuál es la manera en que podemos alcanzar esos niveles más altos de crecimiento económico, pero deberíamos también estar pensando en cuál es la interacción que se tiene con la desigualdad para que tenga efectos como los que estamos observando hoy en día en términos de movilidad social. Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento económico y las razones por las cuales deberíamos promover el crecimiento económico, la movilidad social, argumentamos con relación a un criterio de eficiencia. Tú tienes, por ahí creo que lo tenía Gonzalo en su presentación en rojo, dice, no nos sirve de nada que pocos sean exitosos, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es desaprovechar recursos humanos, ¿no? Entonces, si tú tienes desigualdad de oportunidades, lo que estás haciendo es no lograr que la población alcance potenciales de desarrollo o una proporción muy importante de la población no es capaz de alcanzar potencial total de desarrollo, y eso es un desperdicio de recursos humanos que eventualmente va a tener efectos negativos sobre el crecimiento económico, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros lo que planteamos es que básicamente lo que tenemos que hacer es algo como lo que menciona aquí John Romer. Todo lo que tenga que ver con condiciones de origen, que tiene que ver con circunstancias sobre las cuales tú no tienes control, en ese sentido los más desaventajados tienen que ser compensados, de tal manera que niveles las condiciones de competencia y desates el potencial de desarrollo de la población, y una vez que logras eso, entonces sí podemos empezar a obtener resultados de desigualdad que lo que nos van a estar midiendo no va a ser esta diferenciación por condición de origen o por condición de circunstancias sobre las cuales no tienes control, sino por diferenciación en términos de esfuerzo o alguna otra cosa que no tiene que ser imputable a cuestiones sobre las que no tienes control, ¿no? Entonces, ahí lo voy a dejar. Y espero que en la ronda de preguntas podamos discutir un poquito más sobre esto. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Roberto Vélez. Vamos, señor subsecretario. Gracias, muy buenas tardes, noches. Esperando que tengamos balsas para salir de aquí. Al parecer está lloviendo con fuerza, pues nos da mucho gusto estar aquí en la Comisión de los Derechos Humanos, compartir la mesa, agradecer aquí al doctor Jorge Luis Carmona por moderar este panel y encontrarme con el maestro Roberto Vélez, a quien escuchamos con mucha atención, lo muy interesante que presentó, y siempre encontrarme con mi profesor, amigo, compañero en esta tarea de quien se aprende siempre, el doctor
Gonzalo Hernández, que si hay alguien en el país a quien hay que escuchar en materia de desarrollo social es a él, y el trabajo que ha venido haciendo junto con su equipo en Coneval, que es fundamental. Si algo hemos hecho bien, valga la pena hacer este apunte. Algo de lo que ha sido fundamental para que en materia de derechos humanos y sociales podamos asegurar que la política pública tiene un rumbo, pues fue la creación precisamente del Coneval. Y la creación del Coneval junto con antes la Ley General de Desarrollo Social, luego el Coneval, y lo que México avanzó a partir de la medición multidimensional de la pobreza ha sido sin duda el herramental con el que hoy contamos y que nos ha posibilitado que, más allá de cuando se haya empezado a medir la pobreza y las series, y que quieran, dice Gonzalo, no es mucho o no al Coneval o a Gonzalo, la realidad es que gracias a este esfuerzo institucional, hoy quienes tenemos que ejercer la política pública, porque son responsabilidades distintas. Gonzalo tiene que evaluar y medir, y en la Sedesol tenemos que diseñar política pública y buscar que genere resultados. Políticas públicas que no generan resultados no sirven para nada. Entonces, si lo que mide Gonzalo nos lleva a que la pobreza no se mueve y es persistente, tendríamos que estar muy preocupados, porque el esfuerzo de luchar para tener un país en donde no persistan estas condiciones, pues no viene de ahora, es un esfuerzo que arranca hace 100 años, y ahí empieza precisamente mi presentación. Lo voy a hacer muy rápido para poder platicar de algunas cosas que se han venido comentando en el panel. Primero hay que pensar que hace 100 años este país, en 1917, y hablo de hace 100 años porque ahí surge la Constitución del 17, producto de una guerra civil, la Revolución Mexicana, y el país de aquel entonces era un país eminente o totalmente pobre. 3 de cada 4 mexicanos no sabían leer ni escribir, 9 de cada 10 no tenían absolutamente ningún servicio, ni agua, ni drenaje, ni absolutamente nada, pues así como se oye de crudo, electrificación, acceso a algún hospital, doctor, educación pública, bueno, pues nada de eso había hace 100 años. Esa era la realidad del país, que construye a través de la Constitución hace 100 años este paraguas de derechos sociales, que a través de la creación de múltiples instituciones a lo largo de los mismos 100 años han venido trabajando para buscar que estas carencias sociales, por un lado, por otro la persistencia de la pobreza y la desigualdad, acompañada de la posibilidad de diseñar política pública que aliente la posibilidad de que la gente salga de esta trampa que, como mencionaba hace un momento Roberto, a veces de origen te toca en el sorteo, pues, que naces en una comunidad aislada de 5,000 personas en Oaxaca, en medio de una sierra, y definitivamente, y por supuesto, la oportunidad que tiene una niña que nació ahí frente a la hija de cualquier persona que vive en la Ciudad de México, era y es radicalmente distinta. Pero hoy lo es, hace un ratito decía Gonzalo, porque estas dos niñas viven en mundos distintos y se educan de manera diferente. Pero hace 25 años también lo era, porque la esperanza de vida también era radicalmente distinta. Hace no mucho, hace 25 años, una persona que nacía en Oaxaca tenía una esperanza de vida mucho menor que la que tenía cualquier persona que nacía en el centro del país. Y aquí hay que poner estos retos y hay que tratar de discutir, y pensando que estamos en la Comisión de los Derechos Humanos, hacíamos varias reflexiones con el equipo de trabajo, y es verdaderamente importante lo que se logró en la reforma del 2011 en el capítulo primero de la Constitución, que cambió algunas palabras que son fundamentales para que podamos entender lo que estamos haciendo hoy en materia de política social. La denominación del capítulo 1 de la Constitución cambió y decía antes garantías individuales, y hoy dice los derechos humanos y sus garantías.
El artículo primero cambió y pasó de otorgar los derechos a reconocerlos. No le hacíamos ningún favor a las personas, simplemente había que reconocer, y el Estado mexicano debería de asegurar que las personas ejercieran sus derechos. Y a partir de ahí, por ejemplo, en la administración del presidente Peña se elevó este tema a rango constitucional, por ejemplo, el derecho a la educación, pero no a cualquier educación, sino a la educación de calidad. Que esto, siendo la educación el gran igualador social, es una palabra fundamental pensando en el México que hay que construir hacia adelante. Y este enfoque de derechos, ver al ciudadano como portador de derechos sociales, es lo que ha alentado el esfuerzo de construir una política social de Estado. Una política social de Estado ajena a ciclos económicos, políticos, electorales, a tratar de buscar que entre la Ley General de Desarrollo Social y desde ahí, con todos los programas, sus reglas de operación, los mecanismos de evaluación, la participación ciudadana dentro de los propios programas, pues sean mecanismos y ayudas que nos permitan a contar con políticas públicas que sean más eficientes, que sean eficaces y que, como yo decía hace un momento, generen resultados. La preocupación que debemos de tener es que ciertamente los derechos humanos y los derechos sociales se vulneran con mayor frecuencia cuando tienes condiciones de origen que son muy complicadas. Complicado cuando naces en una población indígena, complicado cuando naces en una población aislada en ciertos puntos del país, en donde la vulnerabilidad a cualquier derecho social, humano y a cualquier tipo de programa que tenga que ver con las carencias que tiene de suyo la persona que nace en esos lugares, vuelve bien complejo el esfuerzo que tenemos que hacer institucional, y por eso hoy los derechos sociales y los derechos humanos pues forman parte de una misma definición, porque una parte arrastra a la otra. No podemos aspirar a que en este país se cumpla el Estado de Derecho y no podemos aspirar a que en este país los derechos humanos sean plenamente respetados si por principio de cuentas el paraguas de los derechos sociales son vulnerables o son vulnerados por condiciones de nacimiento que impiden que un mexicano se desarrolle en una buena condición en la sociedad. Y esto nos ha llevado, como decía Gonzalo, a construir una estrategia, y esa estrategia es una estrategia que nos permite reconocer que no íbamos a resolver la política social desde el punto de vista central o aislado. La política social parte de entender que el ciudadano es portador de derechos, que debemos de considerar que ese ciudadano debe de tener todas las capacidades para conocer, reconocer sus derechos y ejercerlos plenamente, y que en ese camino solamente la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en lo vertical y en lo horizontal, es decir, entre distintas secretarías de Estado, como decía Gonzalo, si mides multidimensionalmente la pobreza y uno de los indicadores es la carencia educativa y en la mesa no está la Secretaría de Educación, pues era bien complicado entender por qué los resultados en materia de pobreza pues no te llevaban a ningún lado cuando no había un esfuerzo compartido. Y por eso es que la Estrategia Nacional de Inclusión es un paso que todavía dio más el presidente partiendo de la cruzada contra el hambre. Creo que la Estrategia Nacional de Inclusión cumple con esta característica de buscar y entender que con todas las herramientas que hoy tenemos en la Ley General de Desarrollo Social, con la medición multidimensional de la pobreza que nos indica cuál es el camino que tenemos que seguir hacia adelante, hoy tenemos 7 objetivos específicos que replicamos a nivel estatal y que todos ellos tienen que ver con derechos humanos, sociales, que están plasmados en nuestra Constitución, el acceso a la educación, a la salud, a la cobertura en la seguridad social, las condiciones de la vivienda digna, el acceso y calidad de la alimentación, el ingreso de las personas vulnerables, la estabilidad de precios en los alimentos. Hace un rato Gonzalo mostraba unos gráficos bien importantes sobre el ingreso laboral, y ahí el tema fundamental es que si no controlamos el precio de los alimentos, pues cuando la inflación es baja vamos recuperando terreno, de repente tenemos picos como los que se presentaron en el último
trimestre del año pasado y a principios de este, y todo lo que vas avanzando se lo puede comer en algún momento un salto de la inflación. Por eso es que es bien importante que tengamos una mesa en la que podamos coincidir todos, reconociendo que hay algo que es fundamental. La tarea de los gobiernos locales es una parte del ejercicio que nos debíamos en México si queremos aspirar a que los programas sociales funcionen mejor. No solamente en el ejercicio de la focalización y de encontrar quiénes y en dónde están los pobres, sino que no podemos seguir operando política social cuando son más de 6,000 programas los que operamos entre gobiernos municipales, estatales, federales, y cada quien le pone dinero y cada quien destina recursos y traslapas y todo mundo le da una ayuda alimentaria a un hogar, cuando igual con tanta ayuda alimentaria pueden poner un Oxxo y lo que requiere ese hogar es poner drenaje o piso y techo firme. Entonces, el ejercicio de focalización y el ejercicio hoy de ejecución de la política pública es un ejercicio que debe de reconocer que tenemos que ir a los gobiernos locales y a partir de ahí construir condiciones que le permitan a los programas de todos los órdenes de gobierno ser más eficientes. Y en esa estrategia nacional de inclusión, la convocatoria que se hace es importante, porque lo que no puede seguir pasando ni en México ni en ningún lugar es pensar que el Estado tiene el monopolio único de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Si queremos abatir condiciones de exclusión, de marginación, de su desarrollo, de pobreza, tenemos que convocar a todas las herramientas y a todos los sectores que tiene una economía. Y ahí no solamente es el gobierno y el uso de recursos públicos, es la academia y los estudios que hoy tenemos para poder complementar la visión que tenemos cuando hacemos política pública, pero también es el sector privado que tiene una responsabilidad fundamental al generar un empleo y generarlo de manera formal, por ejemplo, al buscar generar valor agregado en la economía. Los sindicatos, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, todos tenemos algo que aportar en la lucha contra la pobreza. La pobreza nos lastima a todos y entonces también nos debería de convocar a todos. Y ahí es que este esfuerzo, la Estrategia Nacional de Inclusión, es buscar volvernos a acercar con los medios que tenemos desde el gobierno federal a los gobiernos locales, a las organizaciones, para buscar hacer un esfuerzo, un trabajo en equipo que genere mejores resultados. Y evidentemente, hace un ratito lo decía Gonzalo, sí hay resultados, porque si la política pública social no estuviera dando resultados, pues todos nos tendríamos que estar preguntando qué está pasando con el 11% del Producto Interno Bruto que invertimos en materia de política social y qué está pasando cuando una economía genera 2.8 millones de empleos en los últimos 4 años y no mejora la condición de vida de la gente. Y la realidad es que, como bien apuntó Gonzalo, en materia de carencias sociales hemos avanzado mucho y hemos avanzado, me parece, de manera mucho más acelerada en estos últimos años porque se ha logrado focalizar mejor la política social. Basta con decir que el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, el FAIS, que mide más o menos 60,000 millones de pesos en el presupuesto y que llega a los municipios más pobres, entre más pobres tu municipio, más dinero llega del FAIS. Hace 2 años el 75% de los recursos del FAIS se utilizaba para hacer obras complementarias. Esto incluía arcos del triunfo de los presidentes municipales, en muchas ocasiones lograr comprar una Suburban, hacer el reloj o auditorios monumentales que no usaba nadie, y 2 años después logramos hacer que el 75% de los recursos se aplique directamente a las carencias sociales, que se estén haciendo obras de agua, de drenaje, que se estén entregando estufas ecológicas, que estemos trabajando en el hacinamiento, en los pisos, techos, muros firmes, y como dijo el presidente de la República el lunes al conmemorar los 25 años de la Sedesol, sí, efectivamente, hoy las carencias sociales están en un mínimo histórico, porque hay una inversión histórica y también porque hay un esfuerzo de política pública
y de coordinación que me parece no es menor y no se había dado en esta proporción. Los resultados en materia de salud, casi 5 millones de mexicanos dejaron de tener esta carencia, 3.2 millones dejaron la carencia de la seguridad social, en parte por supuesto, la generación de empleos, también por los programas que están combatiendo la informalidad. 1.3 millones dejaron o abandonaron la carencia por calidad en la vivienda. La carencia alimentaria, que es la parte que más duele de la pobreza, ha habido avances que son sustantivos y que son importantes, que son relevantes, pero lo más importante es que están pasando cosas que tenían que ver con empoderar la propia capacidad del ciudadano de salir adelante por sus propios medios. Los programas con el INEA que nos han permitido reconocer el esfuerzo de personas que no habían recogido su certificado de primaria y secundaria y que por ende no podían aspirar a trabajar, y que el año pasado 1,5 millones de personas lo hicieron, han permitido que el mercado de trabajo empiece a funcionar, me parece, de otra manera, que se empodere a las mujeres, que grupos muy vulnerables, aislados de la sociedad por no tener el certificado de primaria o secundaria, pues se incorporen de otra manera a la vida del país es fundamental, o reconocer los derechos que tenían escritos en la ley los jóvenes que estudiando prepa o la carrera debían de tener un número de seguridad social y acceso al IMSS, y que estaba escrito en la ley, pero estaba escrito a la ley, pero nadie sabía ni ejercía ese derecho, y de repente cuando pasan cosas y vamos poniéndonos de acuerdo y aprovechamos las herramientas que tenemos, se van generando condiciones que permiten que el país avance en materia de pobreza, pero que exista movilidad social. Aquí hay un video que muestra con datos de Coneval la evolución de las carencias sociales del 2008 al 2014. Cada puntito verde, la verdad es que ahí es difícil de quizás apreciar en las pantallas, cada puntito verde representa 20,000 personas que tienen movilidad social positiva, es decir, que están abandonando alguna carencia o mejorando su ingreso, y el puntito blanco representa igualmente a 20,000 personas que no están mejorando esa condición. En el eje horizontal están las carencias sociales como las mide Coneval, en el eje vertical está la línea de bienestar mínimo y la línea de bienestar, lo que nos da 3 cuadrantes principales: el rojo, que son los pobres extremos, el anaranjado, que son los pobres moderados, y los no pobres y no vulnerables, que es el extremo verde, pues, y en esas dos áreas fuera de estos cuadros que están pintados, pues tenemos a la población que viven por arriba de la línea del bienestar y tienen alguna carencia social, o que sin tener carencias sociales tienen menos ingresos de lo que necesitaríamos para que superaran esta condición. Y si podemos volver a correr el video, por favor, observen cómo se mueven los puntitos. Las aspiraciones que lleguen hacia el cuadrito verde, pues estos datos nos refieren a que nos estamos moviendo. Lo mejor de este movimiento sería que fuéramos directo hacia el cuadrante verde. Hace un ratito decía Gonzalo, y lo que nos está pasando es que los pobres extremos sí están abandonando las carencias sociales, pero se están moviendo, digamos, más horizontalmente que en diagonal positivo, pues. Entonces, el gran reto que tenemos es que los pobres extremos mejoren sus condiciones de ingreso, pero lo importante que estamos empezando a ver es que de repente los mexicanos que están entre 1 y 2 carencias sociales son muchos millones, y que ahí, por ejemplo, hay una variable que es estructural y bien complicada: la seguridad social. En un país en donde 6 de cada 10 personas que trabajan son informales, pues es complicado, la verdad, encontrar un resultado que sea más positivo sobre esa variable. Entonces, por ejemplo, en ese recuadro blanco, que se acumulan muchos puntitos verdes, pues hay un chorro de gente, dentistas y demás, gente que recibe muchos ingresos, que gana muy bien, pero que no tiene acceso a la seguridad social porque no tributa, porque no está inscrito al IMSS. Entonces, estos cuadrantes nos ayudan a ver, primero, que hay una tendencia que es alentadora. Esa tendencia que es alentadora es que por lo menos no se está quedando quieto el panorama que la gente está abandonando las carencias sociales. Hay que decir, hay 7 millones de personas más
sin carencias sociales, si medimos del 2008 para el 14, 3.7 millones más que son no pobres y no vulnerables, y 4.5 millones más que no tienen vulnerabilidad por carencias. Estos datos son importantes porque sí, vivimos en un país con muchos problemas de pobreza, con problemas de desigualdad, pero la movilidad social nos ayuda a pensar que lo que estamos invirtiendo y haciendo en materia de política pública y los esfuerzos que están realizando avanzan por un camino en el que, reitero, no, para nada, nunca hay que echar en esta materia ningún tipo de campana al vuelo. Lo que hay que decir es que hay resultados alentadores y ojalá y haya cambios de tendencia importantes. En el tema del ingreso, como dice Gonzalo, lo importante es que el ingreso laboral sí se ha venido recuperando últimamente. Ojalá y no perdamos ese impulso, porque si el ingreso laboral se recupera, pues ese techo que tenemos ahí, que hace que la gente se nos quede abajo en la línea del bienestar, es el que podemos ir superando. Y ahí tenemos muchos retos de política pública, ¿no? Prospera en Chile, por ejemplo, la gente está 2 años y si no has mejorado tu condición de vida por condiciones propias, pues sales del programa. Y aquí Prospera, pues sí, son transferencias condicionadas que nos han ayudado a que los niños estén más sanos, las mamás también, los niños vayan a la escuela, pero también hay que reconocer que estamos empezando a generar una dependencia del programa que hace que de repente la gente piense que es hasta buen negocio tener más hijos. Entonces, si sumas transferencias y de repente no está tan mala cosa y eso implica que no necesariamente tengo que trabajar, pues entonces las condiciones en las que estamos enfrentando la política social implican que tendremos retos de diseño de lo que hay que hacer adelante muy importantes. Y aquí lo que toca a Gonzalo, y hay que referir, es quizás el reto en el que hay que trabajar. Y es el reto de que el único igualador social cierto, real, que tiene la economía es la educación. La educación es la parte en la que vamos a poder hacer que estas personas que nacen en condiciones de origen complicadas puedan ser competitivos frente al mundo al que tienen que enfrentar. Y ahí, en ese esfuerzo en materia de educación, si ya tienen drenaje, y si ya tienen agua, y si tienen piso y muro firme, y si tienen acceso a servicios de salud, entonces lo que tenemos que pensar es que el gran reto en los siguientes años para este país es que la educación funcione como ese gran motor que iguale las oportunidades para los mexicanos y que finalmente podamos traducir el crecimiento económico en generación de empleos formales que generen valor agregado en la economía y que generen la posibilidad de que la gente supere sus condiciones de ingreso. También habrá que decir que en ese recuadro rojo, y siendo México en el 2030 seremos una de las 10 economías más grandes del planeta, no hay ninguna excusa para que en nuestro país un niño nazca y sea pobre extremo. La pobreza extrema implica que la primera carencia que tiene una persona es la más grave de todas, y es el derecho humano más fundamental de todos, que es la libertad. Una persona que es pobre extremo es una persona que no tiene libertad de absolutamente ninguna cosa. No puede decidir, no puede tomar decisiones, no puede participar, está completamente excluido. Entonces, el gran reto y la visión que tenemos que tener debe de ser muy clara. Ese recuadro rojo lo tenemos que convertir en una historia del pasado. Cualquier niño que nazca en México debiera de tener la posibilidad de no caer en ese círculo en que lo primero que lastimamos es la libertad, y cuando lastimas la libertad, entonces un individuo sí lo puedes cooptar, y sí lo puedes condicionar, y sí le puedes decir, si no votas, no te doy y no te ayudo, y si no haces esto, porque ahí sí ese individuo perdió la libertad, no está decidiendo, no está haciendo ninguna otra cosa más que sobrevivir. Cuando una persona enfrenta otra condición en la economía, cuando tiene otro tipo de oportunidades, entonces puede tomar decisiones, es una persona libre, y entonces estaremos cumpliendo con cuidar los derechos fundamentales humanos de cualquier persona, de cualquier niño que nazca en México hacia adelante. Finalmente,
en la última reflexión, pues son muchos los temas que hay atrás de la política social, atrás de los derechos humanos, de los derechos sociales, pero atender a los excluidos, atender a quienes no hemos incluido en el desarrollo del país es fundamental. Y hay que decir que Sedesol atiende a 44 millones de personas. 2 de cada 10 son adultos mayores, en donde tenemos problemas verdaderamente serios de vejaciones y de marginación. 4 son menores de edad, de cada 10, 6 de cada 10 son mujeres y 2 de cada 10 son indígenas. Estamos atendiendo en total a más de 7.700.000 personas que son de origen indígena en nuestro país. Pero aquí hay que reconocer que tenemos retos bien importantes a las personas, a los pueblos indígenas, que son los más vulnerables y en donde más se vulneran los derechos humanos de las personas. 1 de cada 3 pesos del presupuesto de la Sedesol va a dar a este grupo de la población. Pero ahí tenemos que reconocer que no solamente tenemos una cuestión de dinero. El aislamiento de las personas que están en esta condición en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca tiene muchos factores más graves que el olvido y condiciones que siempre queremos ahí poner en la ilustración y que sirven. Cuando uno va y camina por allá, cuando uno platica con la gente, se da cuenta que esas condiciones de aislamiento a veces son condiciones que deciden y ellos buscan que se respeten así. Tienen gobiernos de usos y costumbres y de repente uno no entiende cómo hay un pueblo en Oaxaca con 5,000 personas y a 3 kilómetros hay otro con 5,000 personas y unos y otros no se pueden ver y no puedes tomar decisiones sobre el FAIS y el agua y el drenaje y la electricidad porque todo es pleito y porque, bueno, pues históricamente es así. Hay que reconocer que tenemos que usar muchas más herramientas que nos permitan atacar mejor el problema del aislamiento y las decisiones que toman las personas que particularmente hoy se nos han ido quedando en el grupo de la pobreza extrema. Y ahí por eso es que las herramientas tecnológicas, la focalización, lo que estamos haciendo, la evaluación de los programas sociales, todo lo que estamos haciendo en conjunto tiene que servir para generar herramientas mucho más poderosas hacia adelante y por eso es que dar seguimiento a los programas de inclusión, buscar incluir a la gente en las poblaciones más vulnerables, reducir la desigualdad, buscar que la inclusión y la no discriminación sean parte de la cultura laboral cotidiana de nuestro país, educativa, de salud, etcétera, es fundamental. Buscar que fortalezcamos el Estado de Derecho, por supuesto es deseable, pero más importante todavía que reconozcamos que en este país cuando contrastamos, sí es muchos Méxicos, sí hay una evidente desigualdad entre regiones y entre personas en México. Hay una concentración y aglomeración de la pobreza que es clara en muchos lugares de nuestro país. Y una pobreza muy distinta es la pobreza urbana que surge en las grandes metrópolis y que surge en ciudades en Estados Unidos o en Europa y también en el cinturón urbano en Monterrey, en Guadalajara o en la Ciudad de México. Y una cosa muy distinta es la pobreza, esa pobreza de origen que lastima, que genera mucha desigualdad, que genera preocupación y que hoy estimamos que todas las instituciones del Estado mexicano, los derechos humanos, el Coneval, las organizaciones de la sociedad civil, todos tenemos una tarea importante que cumplir y que por eso esa convocatoria de trabajar, como dice Gonzalo, hacia adelante, viendo hacia el largo plazo, con transparencia en materia de política social, es y será fundamental. Y ese es el legado que quiere dejar el licenciado Enrique Peña Nieto, el presidente de México, en materia de política social. Esa es la convocatoria y la instrucción que tenemos y ese es el camino que estamos buscando recorrer. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Se apagó. Sí, muchas gracias, señor subsecretario. Pues vamos a pasar ahora, si existen algunas
preguntas, si nos hacen llegar, no sé si pasaron papeletas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿para quién es la pregunta? Pues es muy genérica, ¿no? Si ustedes gustan. ¿Por qué no la lee usted, maestro, para que la conteste? Pero yo siento que es para Gonzalo. La pregunta, voy a empezar a leer así, es que no hay otra, si no doy la palabra para algún comentario, alguna algún énfasis que quieran dar los ponentes. ¿Cómo es que puede bajar y volver a subir la pobreza? Eso es claramente. Y eso puede mejorar, maestro. Sí, yo creo que sí, en lo que cambia de micrófono. Sí, ¿cómo es? La pregunta es, ¿cómo es que puede bajar y volver a subir la pobreza? Ahora, si entiendo bien la pregunta, ¿quién la hizo? No le saque. A ver, si es una pregunta general, es cualquier cosa que haga que los ingresos suban de una familia, cualquier cosa que haga que esa familia o las familias tienen más y mejores coberturas básicas en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación, cualquier cosa que mejore a la familia en esos aspectos va a hacer que la pobreza baje, ¿no? Entonces, en periodos cuando nos va bien económicamente, cuando a cualquier país le va bien económicamente, pues la pobreza tiende a bajar. Si China crece al 10 y 12% cada año por los últimos 40 años, pues no es una sorpresa que la pobreza baje de manera rápida. Y lo contrario pasa pues cuando nos va mal económicamente. En el error de diciembre de 1994, en 2 años aumentó la pobreza en casi 10 millones de personas por un error económico, ¿no? Cuando nos va mal en coberturas básicas, pongo un ejemplo, hay estados que reciben gente, hay estados que absorben migrantes. Quintana Roo es un buen ejemplo, en su momento Tamaulipas, aunque ahí hay otra razón por la cual bajan, pero Quintana Roo, Baja California, Coahuila son entidades que reciben personas. Entonces, si el gobernador tiene un presupuesto para pisos firmes para la gente que está ahí, y en esos 4 meses llegan más familias a Coahuila o a Quintana Roo, es evidente que el porcentaje con pisos de tierra va a aumentar. No porque se destruyeron pisos firmes, sino porque más gente llegó a Coahuila, a Tamaulipas, a Quintana Roo. Entonces, son estados que están permanentemente haciendo una carrera entre lo que ellos tienen presupuestado y la gente que llega. Entonces, la razón... Entonces, es más, básicamente, cada vez que tú veas que la situación en México mejora de alguna manera, lo más probable es que la pobreza baje. Y lo contrario. Entonces, es una respuesta muy, muy puntual. Pero aprovechando que tengo el micrófono, quisiera dar tres cosas que tienen que ver con lo que ya dijeron muy bien mis compañeros. Una es, decía Javier, ¿qué otras cosas podemos hacer además de la Estrategia Nacional de Inclusión con la muy buena coordinación que se ha generado? Y lo que tiene que ver para que nos vaya mejor y más personas participen en lo que se les pegue su gana cuando sean grandes y que haya movilidad social, es cosas como quitar barreras que a veces son visibles y a veces son invisibles. El ejemplo que puso Roberto pues es muy interesante. En esa época, en Coahuila precisamente, ser mujer y ser la más chica, pues ya sabes tu destino en la vida. Es quedarte a cuidar a tu familia con todo lo que implica. Como Tita. Hay otros ejemplos, ¿no? Hay uno muy evidente. Entonces, bueno, en cada grupo que tiene problemas de salir adelante, una solución son pisos firmes, becas de oportunidades, pero la otra es qué barrera para ese grupo está presente.
muchas veces discriminación. Discriminación hacia la población indígena, discriminación hacia la población de color. Hoy lo vemos en Estados Unidos de manera patente. Entonces, esa es una barrera que pone un techo, no de cristal, un techo de madera, de cemento hidráulico, cañón. Entonces, cuando imagínate en Sudáfrica en 1950, que había mucha pobreza, no era un tema de pisos firmes, era un tema de poder. Era un tema donde un grupo minoritario blanco le impedía el acceso a casi cualquier cosa a la población negra. Entonces, no había que ser un mago para encontrar cuál es la barrera ahí, muy evidente. Entonces, en cada grupo habrá que encontrar las barreras. Hay uno que me gusta muchísimo, que por más pisos firmes y becas y acciones que puedan tener las mujeres, si se quieren dedicar a ser parte de la administración de la Iglesia Católica, nunca van a pasar de ser monjitas. No porque les falte preparación, es porque hay una ley de hace muchos años que alguien les puso, los hombres, que no pueden ser mujeres sacerdotas, mucho menos obispos y mucho menos papas. Por tanto, una mujer, aunque se pueda echar un doctorado en lo que sea, jamás va a ser papa si se le pega su gana, porque hay un impedimento muy evidente. Que hay quien dice que es una... Entonces, cuando empieza a preguntar, ¿y por qué ese impedimento, güey? No, es que es un tema ahí de la religión y Dios dijo madres, güey. O sea, no imagino a Dios diciendo, oye, que no hay mujeres, güey. No, es que los apóstoles eran 12 hombres. No manches, ¿no? Pues entonces todos los sacerdotes tendrían que ser pescadores también, ¿no? Porque eran pescadores y hombres, pues tienen que ser pescadores todos los sacerdotes. Entonces, uno empieza a generar, y aquí es lo interesante, uno empieza a generar grupos para que la actividad quede entre los conocidos o los cuates. Y México ha sido un país en el cual la cohesión social que hemos generado muchas veces es una cohesión social de cuates, no institucional. Entonces, no es el mérito de alguien que llega a un puesto, es mi cuate que tiene un puesto porque yo se lo di. Entonces, cuando hacemos cohesión social, cuando generamos confianza a partir de cuates y de compadres, la eficiencia económica queda muy corta, porque quien participa en las actividades económicas, políticas y sociales, las de veras, las buenas, pues son los amigos, son los cuates. Entonces, ¿qué hay que hacer ante un problema jurídico, un problema de trabajo, un problema de lo que sea? No recurrir a las instancias institucionales, sino recurrir a los cuates. Tengo un problema jurídico y no voy a buscar la ley, digo, ¿qué cuate tendré en la presidencia? Yo, si, mientras más alto, pues más me van a ayudar, porque los beneficios se quedan entre los cuates y los compadres. Mientras generemos, en vez de una cohesión social de cuates, una cohesión social a partir de derechos individuales, pues entonces es más fácil que esa niña indígena que no tiene amigos en la presidencia, que no tiene amigos en gobernación, que no tiene amigos poderosos, tenga más chance de trascender cuando sea una sociedad mucho más de méritos, mucho más de igualdad de oportunidades, a mucho más de a quien conozco en el poder y en el dinero. Y eso generaría más eficiencia. Lo que dice Roberto es claramente cierto. En sociedades donde más gente participa en las acciones económicas, políticas y sociales, es una sociedad cuyo PIB crece. Así de sencillo. Entonces, ya no solamente, ya el dilema ya no es igualdad o crecimiento. Es, para que haya crecimiento, un prerequisito fundamental es igualdad de oportunidades. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Maestro Roberto Vélez, si quiere hacer algún énfasis, algún comentario. ¿Sobre la pregunta o sobre el comentario de Gonzalo? Lo que quieras, güey. No, sobre la pregunta... No, sobre la pregunta más bien lo que quería comentar es... no me acuerdo, el 94, si me acuerdo, del 94. Digamos, de un día para el otro, no sé cuánto había crecido. O sea, cuando tú tienes una devaluación del estilo de la que teníamos o cuando le sucedió a Argentina, entonces de un día para el otro tu número de pobres crecía de manera brutal, ¿no? Entonces de un día para el otro tú tenías... de haber tenido, no sé, 25% de pobres, y esto es hipotético, 25% de pobres, a otro día tienes 50% de pobres, ¿no? Y ahí la pregunta es más bien, ¿cuál es la capacidad
que tienes de recuperar, ¿no? Y entonces más bien es pensar, esa gente que está cayendo en pobreza por razones de realización socioeconómica, es decir, pensemos en ingreso, ¿cómo se repone? Entonces, el tema es, pues, qué capacidades tiene tanto el país como los individuos, y qué traen los individuos en la mochila para reponerse más rápidamente, ¿no? Entonces, en la medida en que tú cuentes con herramientas para reponerte de un choque, entonces la recuperación va a ser más rápida, ¿no? Yo lo estoy viendo desde el punto de vista más convencional. Viene el choque, ¿cuál es la velocidad de reacción para reponerse, ¿no? Bueno, pues en la medida en que tengamos capacidades de calidad homogéneas a lo largo de la población, donde tú estás alcanzando potenciales de desarrollo, pues mayor velocidad vas a tener en la recuperación ante un choque adverso. Eso a nivel país, tanto a nivel país como a nivel individuos. Si tú no tienes esas herramientas, un choque se convierte en un choque que te deja frito, ¿no? Ahí te quedaste y ya no sales, y tendría que venir el Estado a establecer alguna política de recuperación para hacerte flotar un poco, pero con la necesidad de que esa se mantenga, porque en realidad el día que te suelten, pues igual y te vuelves a caer, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo generamos, cómo construimos nuestro lado de la oferta? ¿Con qué capital humano contamos? Independientemente de lo que esté pasando con la demanda, y no digo independientemente porque no sea importante, porque es clave el lado de la demanda, pero sí, si no tenemos oferta, pues la demanda que nos importa, ¿no? Entonces sí, esa parte es muy importante. Sobre lo que comentaba Gonzalo, me voy a detener ahí porque tampoco quiero que digamos, ahí estamos de acuerdo en cómo estamos entendiendo el problema de la desigualdad de oportunidad. Tenemos que desmontar esa inercia en términos de desigualdad, que es esta parte de la desigualdad de oportunidad. Porque como muy bien lo dice Gonzalo, a nivel de cancha, pues se trata de una cosa de cuates, ¿no? Y entonces tú lo que tienes son sociedades muy fragmentadas, donde eso lo que te lleva es a esquemas de extracción de rentas, de baja generación de valor agregado, que eventualmente incluso le van a pegar negativamente a aquellos que son los que están extrayendo las rentas. Entonces el mensaje para aquellos que están extrayendo las rentas es: no sean tan gandallas, porque el tiempo los va a alcanzar y no vamos a tener capacidad para recuperar una senda de crecimiento como la que podríamos haber alcanzado si le damos entrada a un mayor número de participantes. Sí, muchas gracias, maestro. Roberto, secretario, si quiere agregar algo. Me provoca mucho contestar varias de las cosas que dice el profesor. Yo nada más haría una reflexión. El tema de cómo excluye la economía y este tema de los cuates, pues, y de esa ineficiencia, pues, que pudiera tener el desarrollo social o económico en México. Hay que tener cuidado, porque la política social siempre, hace ratito lo comentábamos aquí abajo, pues es un adorno que nada más sacamos cuando vienen las épocas electorales, ¿no? Si no, se nos olvida completamente que hay política social y que hay un gasto público sobre esto y que hay programas sociales y que hay pobres, pues. O sea, de todo esto nos acordamos cuando viene la historia de que vienen las elecciones, y entonces, como vienen las elecciones, el gobierno en turno usa los programas sociales y los cuates, y entonces yo beneficio a este grupo, a este no lo beneficio, a este le quito, a este le pongo. Aquí hay algo bien importante detrás de ese comentario, que en la ejecución de la política social, algo que es fundamental en donde tenemos que avanzar, si queremos evitar ese tipo de condiciones, de beneficiar a un grupo a otro, es el uso de la tecnología. Si podemos focalizar bien la política social, si podemos ponerle nombre, dirección, rostro y apellido y carencia a la persona que la tiene, entonces podemos determinar perfectamente bien y diseñar mejores políticas públicas
que lleguen hasta la persona que debe de ser beneficiario porque tiene esa carencia y nada más por esa razón. Creo que hoy es muy importante lo que pasa a nivel de cancha con los programas sociales. Hay contralorías sociales en donde los propios ciudadanos son los que cuidan qué está pasando en su comunidad, por ejemplo, en un comité de Prospera. Y hoy la visibilidad que tenemos sobre temas de Prospera tienen que ver por la propia información que nos dan estos ciudadanos que de repente te dicen, oye, es que ella está recibiendo Prospera, pero ella ya tiene lavadora, coche, refrigerador, 3 celulares y los niños van a la escuela privada y le siguen pagando. Pero la vecina que está al lado no la han podido inscribir a Prospera y ella sí tiene necesidades. Cuando el ciudadano participa cambian las cosas. La participación social en política social es fundamental. Si logramos usar la tecnología para focalizar mejor los programas, estaremos dando un paso bien importante. Pero si logramos hacer que cada vez más sean los ciudadanos quienes toman la posibilidad de participar directamente en los programas sociales, y hablo por ejemplo del tema de los comedores comunitarios. En los comedores comunitarios, pues el gobierno está presente una vez al mes en el comedor cuando llevamos la comida, pero lo demás lo decide el comité de mujeres y hombres que forman parte de esa comunidad y toman decisiones serias, importantes, sobre los adultos mayores y los niños que deben de estar comiendo ahí. Hay temas culturales que hay que cuidar, porque ni siquiera ese tipo de democracias participativas a nivel social garantizan que el resultado es bueno o el mejor. Lo importante es que en la medida en que participa el ciudadano, se favorece la transparencia, se favorece la rendición de cuentas y también se favorece que se acabe el rentismo. Si logramos hacer que esto pase de manera transparente, hoy estos 43 millones de beneficiarios que tiene la política social y que están en el padrón único de beneficiarios, pues son beneficiarios que tienen nombre y apellido y que se pueden consultar en una computadora. Eso no sucedía, pues hay un avance bien importante que tiene que ver con que la eficiencia y con evitar que se coopten los programas, pues esa medicina la hemos encontrado y tiene que ver con la participación ciudadana, tiene que ver con que el ciudadano se vuelva una parte de la solución de su propia condición y eso los empodera, y eso cambia completamente la manera en que el ciudadano ve su propia condición y ayuda, particularmente en el caso de las mujeres en los comités de Prospera. Hay historias verdaderamente valiosas que reconocer de lo que pasa cuando esas mujeres se empoderan, entienden y empiezan a cambiar su comunidad a partir del cambio de su propia condición. Yo creo que ese es un tema que es fundamental, en el que hay que seguir trabajando, ahondando mucho y analizando muy bien. Muchas gracias. Bueno, hay algunas preguntas, pero yo creo que ya es hora de culminar. Hay una en particular que pide que sea contestada por correo electrónico, ¿no? Entonces sí, les comentaré yo lo siguiente. En principio, muchas gracias por la verdad, por estas excelentes participaciones. Y sí comentar también que detrás de todos estos temas, ¿no?, se ven muy técnicos y temas con un enfoque económico, financiero, etcétera, pero la razón, digamos, de que se haya presentado esta mesa aquí es que detrás de estos temas están cuestiones de derechos humanos. Y al hablar de cuestiones de derechos humanos, necesariamente tenemos que decir que esto está vinculado con un tema de dignidad humana. En ese sentido, o sea, este aspecto o este ángulo me parece que pone una especie de ingrediente de que esta lucha por mejorar o por abatir en su momento pobreza, mejorar las condiciones, es una tarea pues no solo ineludible, sino apremiante, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que pues, en el momento en que nosotros estamos aquí platicando, ¿no?, y charlando, y la verdad
ilustrándonos de todas estas opiniones y datos, pues hay una serie de personas que en este mismo instante están siendo vulnerados muchos de sus derechos, ¿no? Y que a lo mejor es un tema que tiene una implicación o un impacto mayor, ¿no? Permítaseme la comparación con situaciones por las que atraviesa México, por ejemplo, como son cuestiones de tortura, desaparición forzada, etcétera, que tiene un impacto y una dimensión muy fuerte, el tema de migrantes, etcétera, pero viendo estos temas, viendo las cifras, perdón, hay todo un cúmulo también de un problema mayor que no ha sido totalmente visible desde el ángulo de derechos humanos, ¿no? Entonces, la verdad es que tienen que comunicarse estos dos ámbitos, estas dos perspectivas, para poder generar con la velocidad que se requiriera, ¿no? Avances más concretos en beneficio de estas personas que son los que menos tienen, ¿no? Yo, perdón por abusar del micrófono, ¿no? Cerraría yo aquí la mesa agradeciendo de nuevamente su participación. Teníamos la petición de si se Sí, podían leer las preguntas. con todo gusto, ¿no? Claro que sí. Curiosidad. No. Ustedes son los que determinan. A ver, tocante al tema de igualdad y de inclusión social, ¿no se considera absurdo hacer ley el que existe igualdad de mujeres y hombres en el Congreso? ¿No resulta contraproducente? Ese es un planteamiento. No. Ya está. Dice, la corrupción es un indicador en la medición de la pobreza y la movilidad social. No es la misión de la pobreza. Algún trabajo por ahí que hice con Luis Ángel Monroy Gómez Franco, que estaba publicado en Ibajes, lo que hacemos es identificar una correlación entre... Correlación, es algo muy de arranque en un programa de investigación, pero lo que sí identificamos es una correlación en el sentido esperado entre percepción de corrupción y el grado de movilidad social en un análisis comparativo entre países. Sí. Quería comentar sobre esa pregunta en particular. La Comisión Nacional hace un par de meses presentó o hizo público un estudio que se llevó a cabo con la UNAM, precisamente la correlación entre corrupción y derechos humanos. Y en efecto, hay no solo en este planteamiento, sino si hay una correlación directa en el goce y disfrute de derechos humanos que son impactados por el tema de la corrupción. Y la última pregunta que me hicieron llegar es si se ha pensado o cómo se podría evaluar la calidad. Desde el Coneval, ¿cómo se ha abordado el tema de la calidad y no solo disminuir la pobreza en cifras? Ya que estamos contestando, yo creo que el gran reto de la medición, no sé si de pobreza, pero seguramente de acceso efectivo a los derechos, es medir la calidad. En salud y en educación especialmente. En Coneval hemos hecho esfuerzos de medir calidad junto con la Secretaría de Salud, de medir calidad educativa junto con el INE, y hay muchos indicadores. O sea, tú imagínate, ¿cómo mides calidad educativa? O sea, ¿qué le pondrías a un indicador para que sea fácil de hacer, fácil de entender y que sea claro para todos? Pues no está tan fácil, tampoco en salud. Ese es un reto importante, por eso en buena parte no está incluida en la pensión de pobreza, porque es un reto no solamente de cuántas cuestionarios necesitas, sino cómo lo mides, porque digo, si ahorita te pregunto, podemos estar aquí 3 horas y no saldríamos del meollo de cómo medir calidad educativa y cómo medir calidad de salud. Pero es fundamental, si queremos efectivamente la igualdad de oportunidades de mañana, tendremos que saber formas de medir y por supuesto formas de atacar la mala calidad educativa y de salud para tener todos un piso más parejo.
Bueno, pues muchas gracias y además por su disposición para contestar todas las preguntas. Les agradezco mucho. Yo le pediría a la doctora Julieta que se repitan estas temáticas, este tipo de mesas, y agradecerles sobre todo a ustedes su tiempo, su paciencia y su presencia. Muchísimas gracias. Y por supuesto hago entrega de las constancias correspondientes a nuestros ponentes. Muchas gracias. Buenas noches.